Somos la Marea Palestina de Educación contra el Genocidio. En concreto somos la Asamblea Permanente de aquí del Círculo de Bellas Artes, que estuvimos encerrados aquí durante el mes de septiembre y ahora pues hemos salido del encierro para dar la pelea en la calle, en los coles, en los institutos y donde haga falta. Dentro de la Asamblea Permanente tenemos varios grupos de trabajo y nosotros en el grupo de actividades pues hemos organizado hoy este encuentro con Juan Carlos, que nos ha hecho el favor de acompañarnos esta tarde para hablar del papel de España en el ciclo de rearme mundial y sus relaciones con la financiación militar a Israel. Voy a leeros la suelta de lo que es Juan Carlos, porque es que es tantas cosas que no me lo sé todo. Juan Carlos Roig es abogado, conferenciante, investigador y denunciante del gasto militar español. Ha sido miembro del movimiento de expresión de conciencia y del colectivo Utopía Contagiosa. Es defensor de un gran número de defensores de conciencia insumisos, tanto en tribunales civiles como militares. Colabora habitualmente con organizaciones del ámbito del desarme, con conferencias, debates y publicaciones sobre estas temáticas. Así que, bueno, pues Juan Carlos nos va a charlar un rato, después tendremos un tiempo de preguntas si queréis y os recuerdo que está disponible su libro, por si lo queréis comprar al final y llevaroslo como firmado, porque siempre es un plus que lo firmen otros. Y nada, pues, muchas gracias y empezamos. Gracias tanto a la presentación que nos puede hacer como autores de esta Se te oye poquito ¿Sí? No. Vamos a continuar. Bueno, decía que ahora sí. Gracias por la acogida, tanto al Círculo de Bellas Artes como al director del encuentro, pero sobre todo gracias a quien estáis, y no tanto por estar aquí, sino por toda esta energía política que hemos sido capaces de desencadenar para desmentir el gran mantra de nuestra época, que es que no podemos hacer nada. Pues mira, sí podemos. Hemos podido hacer muchas cosas. La acción desobediente no solamente desmiente todo ese debate, todo ese relato de los políticos sobre qué es la violencia, no, está muy claro cuál es la violencia, la flotilla o la de Israel, la de la gente en la calle o la de las instituciones que reprimen. Y sí podemos porque hemos tenido la capacidad de articular algo que ha obligado a la gente que tiene el poder a hacer cosas que no querían hacer. Han hecho pocas. Son ineficaces. No es lo que queremos, pero hemos mostrado un camino en el que hay que seguir. El acuerpamiento, el salir a la calle, la lucha, es muy agradable. Yo, desde luego, doy las gracias por estas articulaciones que se están dando. Bueno, yo voy a intentar decir tres cosas. Bueno, voy a decir muchas, pero más o menos el orden es este. Voy a intentar hablar de un poco el panorama global de militarización y de rearme, con datos que todos tienen que ver con lo militar, cosas así. Luego voy a intentar ver qué papel juegan ahí Israel y España, cuál es su militarismo. Y por último, voy a intentar decir en qué cooperan. ¿Vale? Forman parte de un mismo bloque de pretensiones mundiales, ¿no? Son aliados de los mismos dueños. Y voy a intentar decir eso. Voy a empezar con una referencia que es metodológica, pero que creo que interesa, va a planear. Mirad, a Martin Luther King
Cuando se produjo otro de los genocidios que ha habido en nuestra historia, el de Vietnam, le invitaron en una ocasión a dar una conferencia en una iglesia, luego salieron de marcha, que encabezó hacia la ONU, por todo el Parque Central de Nueva York, y en esa conferencia, en vez de decir lo que era al uso, vino a decir que a veces el problema no es el problema. ¿Qué quería decir con esto? Un problema grave era Vietnam, 3 millones de muertos, la devastación. Quería decir que por detrás de ese problema, y para eso hay que ponerse gafas de aumento, gafas de ver de lejos y de cerca, había otro problema, que era el verdadero problema. Él se refería en este caso al racismo, al negacionismo, al supremacismo, se refería al imperialismo y al militarismo, y se refería por último a lo que él llamaba el estilo de vida americano, es decir, al capitalismo. Es importante ver que detrás del problema está el verdadero problema. Y el verdadero problema es todo este cúmulo que es el capitalismo, ¿no? Esto lo decía un señor que se le supone, bueno, vamos a los no violentos, que tenemos la otra mejilla, que somos un poco naive, que somos medio gilipollas, este tipo de cosas. Y fíjate qué planteamiento tenía de la vida. Bueno, es una perspectiva metodológica con la que yo voy a intentar a ver los problemas que hay detrás de mí. Con una pretensión que es, voy a hacer un poco spoiler de la tesis central de la charla, pero bueno, que de verdad. Lo que voy a venir a decir es que la guerra no es algo que ocurre en un episodio, es una lógica sistémica del capitalismo. Y no ocurre en un momento, es siempre un ciclo, siempre estamos en guerra. Tiene un antes, se prepara, tiene un durante, se ejecuta, tiene un después, se hace negocio de la reconstrucción y se prepara antes. Siempre estamos en guerra. Es una lógica sistémica. Con las ideas de fondo del capitalismo, que son la idea de violencia y la idea de dominación. Son ideas vectoras. Desde lo más micro hasta lo más macro, nuestras metodologías de actuar son violencia y dominación, y nuestros objetivos son dominación y violencia. Esta es bueno, pues esto es la tesis que voy a intentar explicar y que encuadra por qué Israel es Israel, por qué nosotros somos nosotros, e incluso nos van a permitir tomar el reto de preguntarnos si nosotros no somos también Israel. Es decir, si nuestras políticas, también militares, no son exactas, bueno, exactas con una cierta dimensión cuantitativa, pero no son como las de Israel, ¿vale? Y digo que esto lo hago con el ánimo de militar algo que yo creo que se está construyendo, o reconstruyendo, mejor dicho, en la sociedad, que es una nueva agencia política dispuesta a luchar para detestar la violencia de dominación, esa lógica vectora, el militarismo, para negarnos a recurrir a ella en nuestras metodologías, para poner los medios para desentenderla y para mitigar sus estragos, y por último para construir esa red política que hay que hacer, que obligue a los poderes y a las ideologías militaristas a cambiar de funcionamiento. Queremos poner pie en pared para obligar a hacer cosas, sabiendo que la movilización sí que sirve, en contra del mantra de que nada se puede hacer, de que todo está ya dicho. Pues mira, la gente cuando se mueve hace cosas que sí. Bien, sin más preámbulo, pues paso a lo general. Paso a lo general si consigo que esto me funcione. Tenemos auxilio técnico porque algo he tenido que tocar que no debo. Bien. Mirad, estamos en una situación, nos han dicho que ahora estamos en rearme. Antes estábamos, aparte, en una situación igual, no había rearme, ahora hay rearme.
No importa que desde el 2012 en la Unión Europea hubiera un grupo constituido, formal, donde las industrias militares actuaban de lobby para decirle a los que hacían la política industrial que había que invertir en armas, ni nada de eso. No importa que hayan diseñado eso, no importa que todo esté real, que ahora que han encontrado una ventana de oportunidad nos venden, estuviera diseñado de antes. Pero ahora toca que estamos en guerra. Antes no, ahora sí, luego no, luego sí, son ciclos. Bueno, el Rearme y el complejo militar industrial, digamos que tiene vasos comunicantes con dos lógicas que son las propias del capitalismo. Una es la lógica económica, la acumulación, la dominación, en fin, todas esas cosas que os sabéis que pone ahí y que no voy a repasar porque sabéis leer, pero todo el mundo, y con otra lógica que es la lógica geopolítica. Lo que se plantea es cómo se reparte el pastel en el mundo, la dominación, el imperialismo, bueno, las potencias que están en lista, todo eso. Y el complejo militar industrial, digamos, que participa de esas dos lógicas y que alimenta en un momento de crisis de este capitalismo financiero que tenemos, alimenta, digamos, hace una especie de keynesianismo militar que vale para hacer tirón de la economía, riqueza para los ricos, pobreza para los pobres, desgracia para el planeta. ¿Vale? Bien, voy a pasar a otra cosa. Os decía antes que la guerra es un ciclo. Y lo situaba en esa idea que he planteado al principio de que el capitalismo tiene dos ideas vectoras: dominación y violencia. La podemos llamar como queráis: explotación, degradación del medio ambiente, no sé, lo que os dé la gana. Pero las lógicas son esas. Son como su gasolina, lo que le hace funcionar. ¿Vale? Y en esa lógica, la guerra, pues es un ciclo que tiene un antes, donde se prepara, un durante, donde se ejecuta, y un después, donde se vuelve a empezar. Y siempre estamos dando la misma vuelta. La guerra es la lógica del capitalismo. La guerra por todos los medios, no solamente la militar. Tiene dos escenarios, donde se prepara, donde se ejecuta, donde se vuelve a empezar. Aquí, donde estamos, y allí, donde la provocamos. ¿Y cómo se hace la guerra aquí y allí? Bueno, pues se hace con políticas. En el antes se hace con un montón de políticas que crean la guerra, construyen los aparatos militares, la lógica militar, las estrategias, los planes políticos, etc. Y eso se hace aquí. Vendemos armas, generamos deuda, hacemos dependientes a los países, en fin, esas cosas. Y allí se hace también en el antes, comprando armas, comprando recursos, entrando en las alianzas que establecemos, etc. En el durante, lo pone, pues con esa otra serie de políticas que existen, y en el después vuelve a empezar volviendo a preparar la guerra. Nosotros hablamos de que hay ahora dos guerras importantes: Ucrania y lo otro que es una guerra simétrica por ser generoso, porque en realidad es una masacre de un ejército contra una población de esa guerra. ¿Vale? Básicamente. Pero no hay solo dos guerras. En este momento hay 56. 56. Tres muy importantes en África, las que van en marrón, otra muy importante Israel, otra Ucrania y otra en Asia. Esas guerras brutales que están suponiendo miles de muertos y que están suponiendo hambrunas. Por ejemplo, las que se producen en el Sahel, ya hay situaciones de hambruna que nuestra prensa no saca, porque no interesa. Pero hay 56 guerras. Y ojo, que si veis el mapa, África está encendida. Luego os explicaré que nosotros tenemos una doctrina militar muy bonita que se llama Doctrina de Fronteras de Seguridad Avanzada, que dice, ¿hay alguno de geografía aquí? Bueno, pues la frontera se suponía hasta ahora que acababa donde acaba la península, ¿no? Más o menos. Bueno, para lo militar, la frontera de seguridad avanzada, es decir, nuestro interés militar, donde estamos incendiando el cotarro,
está en el Sahel. Eso es España, ¿eh? Os voy a poner otro, porque nos dicen también que España es una potencia militar de Chechenia. No vale la pena. Pues mira, de los 20 países con mayor potencia militar, el ranking que hacen las organizaciones que se encargan de analizar esto, dicen que somos el país 17, el ejército 17 más importante del mundo. 17 de 140 y no sé cuántos estados. Puntúan cosas, puntúan mucho, como tener submarinos. Ahora que hemos conseguido tener uno de flota y otro que vamos a sacar otro, pero hemos decidido que si Turquía lo compra se lo vendemos, en vez de sacar dos. Pero no importa. Tener submarino puntúa mucho. Tener lo que tenemos nosotros, fragatas, mini portaaviones, puntúa mucho. Tener la aviónica que tenemos, puntúa mucho. En fin, muchas cosas que tenemos, puntúa mucho. Israel es el país 15, el ejército 15 del mundo. A este le puntúa mucho, que está aprobado en combate, que tiene armamento nuclear y que tiene una tecnología de la leche. ¿Vale? Las armas israelíes son muy preciosas. Bueno, son más datos. Aquí os pongo. Estas son las alianzas militares que hay en el mundo. Las de azul son las que tiene Estados Unidos con el resto del planeta para ejercer su hegemonía militar y política. Las de rojo son las que tiene básicamente en el Pacífico China, y las de color marroncillo pues son las que tiene Rusia. Hay ciertas alianzas de China y Rusia frente a Estados Unidos que, como veis, está aliado con casi todo el mundo. ¿Vale? Bueno, las 100 empresas de armas más importantes del mundo serían, la mitad de esas 100 son de Estados Unidos. Estas facturan al año unos 640 billones de dólares. Bueno, la mitad de Estados Unidos, luego estaría China, luego estaría Reino Unido, en un grupo destacado estarían los consorcios de los otros países europeos. Allí lo veis, arriba en color marroncillo aparecen las importantes que tiene España en el top 100, que son dos, Indra y Navantia. Y en fin, está repartido así. El COTAR, en el cuadro de arriba el gasto militar mundial, ahora estamos en 2.100.000 millones de dólares. En el cuadro de abajo, los 10 principales vendedores de armas del mundo. Si veis el moradito, España, el octavo, hemos llegado a ser el sexto. Tenemos una cuota de mercado de entre el 2 y el 3% de la venta de armas mundiales. Y nos sigue Israel, el 9. Tienen una cuota de mercado partida. Entre los dos superamos el 5% de la cuota de mercado de armas, teniendo en cuenta que la principal cuota de mercado la tiene Estados Unidos, que es quien vende más a todos chiquitos. ¿Vale? Y estos son, porque como nos dicen que gastamos un poco en armas, según las estadísticas oficiales, los 20 países que más gasto militar tienen. Nuestra ministra de Defensa dice que nosotros, pobrecitos, estamos en cifras ridículas, aunque ya hemos llegado al 2,1% reconocido y, como veréis luego, bastante más arriba de eso. Pues bien, de este cuadro nosotros somos el 16, con los datos que más o menos oficialmente se reconoce de armas de España, que estaría 23.000 millones de euros. Pero es que con la cifra real estaríamos a esa altura, donde está el punto ese, el octavo, el séptimo, por ahí. Bueno, de lo global no voy a decir más. Voy a hablar muy poquito de Israel. Me imagino que todo el mundo tiene una composición del lugar hecho de lo que es Israel. Yo os pongo un mapa de la complejidad del espacio geográfico donde está Israel, ¿no? Y de las múltiples alianzas y situaciones que ahí se producen. Pues Israel es un socio privilegiado de Estados Unidos y del constructo de Europa en todo este negocio. ¿Para qué vale Israel? ¿Para qué le vale a Estados Unidos? Para fragilizar la región, para evitar
si es que se les ocurriera el paralelismo, es decir, que se unieran para controlar rutas que tienen que ver con lo comercial, con lo energético, para hacer un ensayo brutal de las políticas iliberales que vienen a todas partes, para eso va Israel. Es un aliado imprescindible de Estados Unidos y, ojo, de nosotros también, de Occidente en su conjunto. Vamos a hablar de su militarismo. Tiene 5 grandes empresas de armas que hacen las cosas más modernas que se pueden hacer en este momento. Son muy buenos en drones, en lanzacohetes, en misiles, en láser, en alta tecnología, en fin. Es una industria, digamos, puntera. Son armas de nueva generación. Tiene un sello de calidad. Por eso venden muchas armas. Probado en combate. Llevan probando la eficacia de su armamento con, no sé, un lustro. Probado en combate. Eso es un sello de calidad. Una arma no probada en combate tiene que ver cómo funciona. Submarino español que se envía y tal, que ahora lo han puesto en flote, los quieren vender por ahí. Ya ha habido varios sitios que han dicho que no, porque no está probado. Lo tendrán que llevar a algún sitio y hacer unas demostraciones para decir, esto mola. Bien. Tiene un gasto militar. Antes visteis que hablábamos de 25.000 millones, pero el que conocen es oficialmente de 46.000 millones de euros. El 8% de su PIB, casi el 9%. Además tiene ayuda militar de Estados Unidos. ¿Vale? Esto es Israel. Y tiene una doctrina militar que más o menos, por definirla, tienen los ítems, pero por definirla consiste en primero atizo y luego pregunto. ¿Vale? Sabéis que tiene armamento nuclear disuasorio. Su manera de funcionar militarmente es intentar, solo intentar casi todos los ejércitos, cuando puede, intentar que la guerra se haga fuera de su territorio y además ser letales, devastar, porque así evitan que les puedan. Tienen un escudo de hierro contra misiles que se ha probado con gran eficacia cuando Irán destruyó esto y consiguieron parar casi todo, aunque es verdad que esta situación va a cambiar, porque las armas tan sofisticadas valen hasta que alguien encuentra la manera de utilizarlas. Por ejemplo, ese escudo de misiles lo tenía, no es exactamente ese, pero bueno, a Ucrania se lo prestaba Occidente, Europa y Estados Unidos. Y los rusos inventaron una cosa para eludirlo, ahora lo están eludiendo, que consiste en que antes todos esos misiles de aire dirigidos tenían una parábola más o menos previsible. Entonces, si es previsible, te apunta, pum, y te lo quita del medio. Pero ahora los rusos han inventado una manera de hacerle moverse, entonces les hace la fecha un lío y impacta. Entonces, esto probablemente, este escudo de misiles, los iraníes van a tardar poco en decir, pues, haciendo que lo que les tiramos no vaya en esta posición. Bueno, tiene el terrorismo Estado, en fin, tiene una política militar devastadora que explica por qué actúan como actúan. Es que esa es su doctrina, ¿vale? Ellos no se defienden, ellos atacan. Primero atizan, luego preguntan. Es el noveno vendedor de armas, hemos dicho. Actualmente se habla de que el año pasado facturaron 15.000 y pico millones de euros en venta de armas. España es uno de sus países clientes importantes. Teníamos varios programas de armamento sofisticado que ahora están en el limbo. No quiere decir que no vayan a funcionar, pero hay que ver qué pasa con ellos. Y nosotros, pues les hemos comprado tradicionalmente muchas cosas. Lanzacohetes, morteros, radioenlace, munición, tecnología. Sabéis que con la tecnología, pues por ejemplo, se cargaron a la cadena de mando de Hamas, con los teléfonos móviles. Son la leche para esas cosas. Bien. ¿Y España? Bueno, España nos han dicho que es un país pacifista. Nuestro gobierno ha puesto pie en pared al gasto militar que exigía, vamos a decir, ¿no?
por si verán el no, por nuestra cuenta. Pero nos han dicho eso. Sin embargo, España es un promotor de la guerra, un gran promotor de la guerra, y no de ahora. ¿Cómo lo hace? Pues con una serie de políticas de injerencia militar. ¿Sabéis que estamos en 19 conflictos? ¿O que hemos estado en 121 desde Felipe González y hemos gastado más de 24.000 millones de euros en llevar la paz a Afganistán, o a Irak, o a otras partes del mundo? Que hemos mandado 130.000 tíos, no de golpe, en reemplazos, a poner la paz en el mundo y todo eso. De paso, a exhibir el material militar que tenemos. Van primero ellos, luego el rey, su hijo, ahora es el rey, igual el que de antes, otras autoridades y venden armas. ¿Vale? Todas esas políticas, todo ese ciclo de generar la guerra, lo tiene España. ¿Vale? Nuestro militarismo tiene estas características. Lo he sacado 15. Es brutal. Es opaco. Es gigante. Es decir, la dimensión de nuestras fuerzas armadas, más Guardia Civil, más fuerzas movilizables en un momento dado, es brutal. Tenemos una ratio de un militar por cada 235 personas humanas. Está por encima de la que tienen en nuestro país, contando con todo, no solo con el ejército. ¿Vale? Ejército, Guardia Civil, que es un ejército, y las distintas fuerzas que se pueden incorporar con otras militares. Tenemos una desproporción de un mando por cada uno con 7 efectivos. Se lo rifan. Hoy te toca a ti mandar a los de allí. O el otro no. Bueno, esto no es así del todo porque hay muchos que están en una cosa que se llama la reserva. Ya no sirven para nada. Y les ponen en la reserva, pudiéndose ir a cobrar de lo civil, con un coste para el Estado de 580 millones de euros cada año. Por tener tíos, 15.000, que se tocan las narices. Por si acaso lo necesitamos. Nunca se sabe. Tenemos un polo militar brutal, habéis oído hablar de las puertas giratorias y el clientelismo, la dependencia que tenemos de la OTAN y de Estados Unidos, en fin, el intervencionismo, todas esas características son las de nuestro militarismo. Y fijaros qué casualidad, son muy parecidas a las de casi cualquier otro militarismo. Somos, digamos, una particularidad en nuestra historia, hemos sido un imperio y todo eso, pero una particularidad poco particular, muy poco original. Hacemos trampas, hay derroche, hay un gasto militar brutal, está escondido, etc. Todo. Operaciones en el exterior, 19. Ahí viene el listado, no importa, no hace falta. En otra publicación oficial, que salió esta mañana, dicen que 20. Bueno, entre 19 y 20, no importa. En una infografía que saqué un poco antes, dice que 34. Incluido que tenemos una base en la Antártida. No sabemos cuántas operaciones militares tenemos, esto no es serio. Estas infografías son de ellos, no las he fabricado yo. Bueno, empiezo a contar aquí, me sale en el huevo. Y no son 19. Es más, si veis esta curva, esto es lo que se ha gastado desde el año 89 hasta la fecha en estas operaciones militares. He tenido la mala idea de poner rojo y azul según gobernara el PSOE del PP, para que caigáis en la cuenta, si no habéis caído por vosotros mismos, de que gobierne quien gobierne, esto siempre se puede. Es lo que llaman una política de Estado, que quiere decir que nosotros no quitamos nada. Básicamente, Roman Paradigm, sería más largo de explicar, pero nos han preguntado qué queremos defender. Si esta geopolítica, por ejemplo, el empleo decente, la educación, alguna otra cosa, no. ¿Nos lo van a preguntar? Tampoco. ¿Queremos que se haga valer lo que queremos defender? Pues entonces, movilización, calle,
lucha social. Nuestro gasto militar. Aquí he utilizado las mayúsculas estas rusas, porque es que nuestro gasto militar es parecido a esto. Es como una caja sorpresa. Según va clicando todos, aparece más debajo. ¿Veis que hay un gasto militar que reconoce Pedro Sánchez? 30.000 y pico millones de euros, el 2 y pico %, por primera vez reconocen este gasto. Pero, sin embargo, si usamos el criterio OTAN, es decir, qué otras cosas son gasto militar, además de lo que viene en el presupuesto del Ministerio de Defensa, aparecen las clases pasivas, es decir, lo que cobran los militares retirados que están jubilados, lógicamente hay que pagarles. Aparece lo que sería su seguridad social, y aparece todo lo que tiene que ver con lo militar, que está distribuido en distintos ministerios. Bueno, yo hago un rastreo que hago todos los años, porque soy así de friki, y sobre todo, porque no hay nadie que lo quiera hacer, lo cual es un problema para el movimiento, para el pacifismo, porque yo me puedo aburrir, la puedo buscar. Y no es bueno que dependamos de los datos que nos fabrican otros, en vez de tenerlos nosotros. Pero bueno, pues yo he sacado que hay otros 16.900 millones escondidos en otros ministerios. Industria, que da créditos de los que seguramente habéis oído hablar, pues los da a todo el mundo en vez de estero, para si vais a comprar una casa, algo así, ¿no? Pues industria militar tiene créditos concedidos por el Ministerio de Industria y otros un montón de sitios. Luego hay otra partida más, que es que en el ejército el que hace el presupuesto es muy prudente y siempre calcula menos de lo que sale al final de año cuando hace la ejecución, concretamente un 24% menos. Todos los años. A ver si es prudencia o mala leche, porque que sea el único ministerio donde le pasa esto ya les vale, ¿no? Bien, esto nos da una cifra actual de 65.000 millones de euros, cercana al 5%. Podemos seguir creciendo, porque dado que se han securitizado todas las políticas interiores y dado que en la doctrina de defensa española aparece un capítulo, no lo llaman así a bruto, como voy a decir yo, de enemigo interno, que podéis imaginar quién es, para el cual se aplican este tipo de políticas benignas de policía y esas cosas, pues me sale que el Ministerio del Interior tendría otros 6.700 millones y si cuento lo que hay en las comunidades autónomas, que también tienen securitización, pues nos sale 70 y tantos mil. Mirad, aunque se ven un poquito, no importa. El cuadro que hay a vuestra derecha es el desglose del presupuesto que me da 65.000 millones. Lo pongo ahí para que veáis que hay una serie de ministerios con partidas concretas del presupuesto que llevan gasto militar. Hay un ministerio que no debería hacer esto, que paga unos barcos para el hídrico. No debería hacer esto porque es el ministerio que se encarga de la ecología, ¿no? Hay otros ministerios que pagan otras cosas. Todos pagan. Me salen 58 partidas, me parece, fuera del Ministerio de Defensa de Gasto Militar. Y en este lado vienen lo que gastan en securitización las comunidades autónomas. No importa las cifras, no sé si las veis, no importa. De hecho, la cosa esta, si visteis al principio había un código QR, o sea, podéis descargar y lo veis. Esta es la evolución de nuestro gasto militar. Abajo la que ellos reconocen, arriba la que yo calculo. Desde que está Pedro Sánchez en el gobierno, amarillo. Aquí no me he dedicado a poner rojo, azul, porque me parece un poco abusivo, pero quien gobierne, veis que la tendencia siempre es para arriba. Y últimamente, desde el 2018, muy para arriba. ¿Vale? Otra cosa. Los consejos de ministros hablan de muchas cosas, entre otras, en casi todos los que ha habido desde enero hasta la fecha han aprobado gasto militar
Parte para ahora y parte, como dijo aquella señora, en diferido. Es decir, que lo pagaremos después, pero ya lo han comprometido. Aquí tenéis en el cuadro que va en color naranja lo que se ha comprometido en el año 2025 y abajo lo que se comprometió de más. Esto es fuera del presupuesto. ¿Vale? Lo que se comprometió de más en el año 24. Cifras exageradas, porque este año llevamos, hasta el martes pasado, 61.294 millones de euros comprometidos de gasto militar, una gran parte para armamento y modernización, que pagaremos con cargo a los años futuros y a la deuda pública y a la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros futuros. Y ya puestos con la política de motosierra que vendrá después. Bueno, además de esto, yo he mirado un documento que hace otro organismo del Estado que se llama Intervención General de la Administración del Estado. Estos cada poco miran cómo se va gastando el presupuesto, ¿no? Bueno, pues en el mes de agosto sacaron un avance provisional de lo que se había gastado hasta agosto. Y nos dijeron que el Ministerio de Defensa se había gastado por encima de lo presupuestado 6.461 millones de euros. En transferencias, ampliaciones, dinero generado por ingresos, con los distintos capítulos que tienen, esto se lo ha gastado de más. Desvío normal porque lo hacen todos. Pero el mismo, la Intervención General del Estado nos da otro dato que es brutal, que es lo que llaman gasto plurianual. Y dice, la partida del Ministerio de Defensa de gasto plurianual tiene hasta agosto 50.600 y pico millones de euros de gasto retenido. Es decir, estos son retenciones que tienen para gasto. Tienen 31.241 millones de gasto plurianual autorizado que hay que pagar en los próximos años. Y tienen otro comprometido, gasto plurianual comprometido, de otros 31.996. Esta es una parte del gasto de la deuda que nosotros tenemos con el militarismo. Es una parte porque, además de eso, el Estado tiene una deuda pública mancomunada, digamos, hecha que han provocado todos los aparatos del Estado, de 1.600.000 millones, de la cual, hecha la proporción de lo que tiene que ver con el Ministerio de Defensa, que por cierto es el ministerio que tiene más gasto plurianual de todos. No hay ninguno que llegue a esas cifras. Pero además de eso, si sumamos la parte que le correspondería de la deuda mancomunada al militarismo, resulta que las cifras que nos dan en el cuadrito de ahí son brutales. Estas cantidades es herencia que estamos dando para nuestra sociedad. Es dinero que, como nuestros presupuestos son deficitarios todos los años, habrá que sacar de Hacienda, que ya debemos, que ya hemos comprometido, que si no pagamos tendremos sanciones y todas las maldades del mundo. Por eso ningún gobierno se atreve a meterle mano a eso. Por eso y por su complicidad y su identificación con el militarismo. Bueno, vamos a seguir con los demás. Además de lo que os he dicho, estos son los créditos de lo que goza la industria militar, dado por el Estado, por el Fondo Europeo de Defensa o por el Fondo Europeo SAF. En total estamos hablando de que este año les van a soltar 17.823 millones de euros para compra de armas, para la fabricación de armas. A Navantia le van a chutar una cantidad brutal. En fin. Bien, pues vamos a ir a cómo colabora, una vez visto cómo es nuestro militarismo, el militarismo de aquí con el militarismo de Israel. Y ya con esto lo dirá. Nosotros colaboramos exportando, importando, con empresas mixtas que tenemos, y una temporada de empresas que fabrican armas, por ejemplo, para mandar a Ucrania, con apoyo político, con lobbies que existen,
y todo el apoyo mediático que tiene la brutalidad de Israel, con armas, con tecnología de seguridad. Sabéis que Israel, por ejemplo, forma a nuestro ejército y a nuestra policía de la Guardia Civil en contrainsurgencia y cosas así, porque son muy buenos formadores en eso. Se van allí, se van los policías de la Generalitat, o la Guardia Civil, o la policía de, yo qué sé, de otro sitio, y les dan formación en eso. Les dan formación en la represión. Luego lo aplican con la gente de la calle. Bien. Bueno, no sé por qué sale esto. 126 empresas españolas exportan armas a Israel. Exportan de todo. Esta es la balanza comercial de España contra Israel, no solo de armas. Si veis en la gráfica que viene aquí, reproduce ciclos que siempre son iguales. Tiene una subida, un bajón, una subida, un bajón. Y eso pasa todos los años, ¿no? Os hago esa indicación porque fijaros que desde el año 2023, el conflicto hasta la fecha, ha seguido la misma regularidad. Es decir, eso de que se ha cortado nuestra venta de todo tipo de cosas a Israel es una realidad. Los cortes que hacen y luego subidas responden a los picos y valles que tiene el ciclo de venta de cosas entre Israel y España, no otra cosa. ¿Vale? Nuestra balanza comercial es favorable a España, les vendemos el doble de lo que les compramos. Aquí aparecen las empresas españolas que están en Israel. Estos datos los he sacado de comercio, o sea que tampoco me los he inventado. Más o menos tienen una facturación de unos 3.000 millones de euros y hay como 2 o 3 empresas importantes. Una de ellas tiene una implicación directa en lo que está pasando en Gaza, que es CAF. Es una empresa que fabrica tecnología e infraestructura para trenes, o para autobuses, trenes, este tipo de cosas. Y tiene una implicación directa y por lo que dice un informe último de Naciones Unidas, también la tiene una empresa pública, INEO. Las otras se dedican a otra serie de cosas, ¿no? Pero son las empresas que hay españolas aquí. Es importante, tanto nuestra exportación como nuestra importación favorecen la situación de Israel. Más cosas. Empresas y fondos en España. Bueno, ahí, en esta imagen hay muchas que salen en muchos medios. Hay un montón de empresas que están en España que tienen intereses de Israel. La pongo porque como hay una propuesta de que se boicoteen, pues tenéis para elegir. Prácticamente si uno se dedica a boicotear todo, se encuentra con que su modo de vida capitalista desciende un poco, porque están en todos los sectores y en casi todas las cosas, ¿vale? Además de esto, hay consorcios de Israel que están aquí ampliamente representados en la farmacéutico, en ciberseguridad, en electrónica y todo eso. Tenemos que hay muchas empresas muy importantes españolas que hacen consorcios, digamos, uniones temporales de empresas con empresas israelíes. En el ámbito militar tenemos a Indra, tenemos a Escribano, que estas hacen consorcios con empresas israelíes. Tenemos empresas de seguridad israelíes. Tenemos una multiplicidad de convenios de colaboración, tanto públicos como de las universidades y privados. Por ejemplo, hay muchas universidades que tienen convenios de colaboración en fabricar tecnología de doble uso. La Universidad de Oviedo hace poco pudo desembarazarse en contra del rector de un convenio de estas características porque en sus estatutos decían que esa universidad no fabricaría nada relacionado con él. Han tenido un contencioso administrativo, lo han ganado, y entonces esos han decidido hacer esto, o no lo han intentado, o no lo han conseguido. Pero hay muchísimos convenios de estas características. Y tenemos una serie de códigos de fondos de inversión
importantes, tanto de capital riesgo como de inmobiliarias, tecnológicos, incluso de ocio, de Israel, que hacen negocio en España, ¿vale? Y la cifra de negocio que hacen es importante porque se piensa que estos fondos, el valor estimado de su inversión en España puede estar, estas son cifras medianas, había otra que decía que era más, entre 2.000 y 3.000 millones de euros de inversión de Israel aquí, para hacer negocio. Hay otras que dicen que 5.000 millones de euros. 3.000 millones de euros es mucho, 5.000 más. Colaboración militar. ¿Cómo colaboramos con ellos? Pues lo que hemos dicho antes, exportamos material, importamos material. Israel participa en nuestros programas de armamento, ha participado en programas que se establecieron en el 2023, de los que ya se les ha soltado pasta, a empresas israelíes para producir algunos de los programas de armas de España, ¿vale? Algunos ahora se han congelado, no se sabe qué va a pasar. Hay otra colaboración de España que es permitir que los puertos españoles, ya sea los que domina Estados Unidos, Rota, o los demás, valgan de tránsito para llevar cosas a Israel, básicamente armas y componentes para fabricar la guerra. Después tenemos una especie de empresas conjuntas hechas entre empresas españolas de armamento en Israel para vender, exportar a otros países. Hay un proyecto que se llama SCOT que ha mandado armas a Filipinas, armas israelíes españolas, es decir, tecnología de los dos. Y hay otro proyecto que teóricamente la mandó a Rumanía, pero Rumanía la mandó a Ucrania. Es una manera indirecta de mandar armas a otra guerra, cuando nosotros decíamos que no íbamos a hacer eso, ¿no? Bien. Israel está implicada en nuestros programas de defensa, en algunos que son muy importantes y sobre todo en algunos que la sustitución de su tecnología es prácticamente imposible. No es imposible en todo, por ejemplo, los misiles Speak, esto que es un programa que ahora han congelado, se pueden sustituir por otros. Se pueden sustituir por unos turcos, por unos de Estados Unidos o por otros que no me acuerdo de quién son. ¿Qué problema tienen? Que no dan transferencias tecnológicas, que el de Estados Unidos vale una pasta y España está en esta historia de no dar nada de industria militar a Estados Unidos, aunque luego es mentira, ¿vale? Y que no quieren esos misiles. Los turcos, porque no están tan probados en combate como los de Israel. Entonces es difícilmente sustituible. Por eso, una cláusula del Real Decreto este que han aprobado dice que esa congelación de lo militar se va a hacer salvo que por razones de necesidad para nuestra defensa haya que acudir a esa tecnología, porque no haya manera de sustituirla. ¿Vale? Bien, nuestro programa de armas con Israel, 1.216 millones de euros, de los cuales, de uno de los programas ya les han soltado entre 50 y 100 millones de euros, de otro de los lanzacohetes les han soltado 150 millones de euros, de algunos programas de mantenimiento, programas menores, les han soltado cantidades que no he conseguido saber cuáles son, y de los otros, teóricamente se han cancelado, con la salvedad de que si no encuentran tecnología de sustitución, los volverán a rehabilitar. Es decir, con la salvedad de que no les han cancelado. Para hablar en claro. Bueno, armas que nos cumplan. Pues hay algunas de las que he conseguido en un cuadro desde el 2018 al 2024, esto también sacado de los informes que da España sobre venta de armas, que suele poner la que tiene licencia legal, no la que vende ilegalmente. Y luego material de doble uso. ¿Vale? Y con esto, bueno, me había pedido, Emilio, me parece, no sé si lo he parado como lo digo, me había pedido que hablara
hablar de la no violencia, de la lucha no violenta en el territorio palestino. La no violencia en el territorio palestino ha tenido un amplio recorrido, no es de ahora. Muchas veces porque muchas de las estrategias del repertorio de acción de la no violencia pues son las cosas comunes que hace la gente para autodefenderse. Cuando se destruyen las comunidades, se crean redes solidarias, se hacen cosas porque normalmente las autoridades nos dicen que si nos dejan solos sin autoridad, lo que vamos a hacer es dedicarnos al pillaje, y no, la gente se autoorganiza para ayudarse. Ha habido momentos donde la lucha no violenta en Palestina ha tenido un protagonismo tan radical que estuvo a punto de hacer tambalear gran parte del constructo militarista de Israel. Luego decreció aquello, cuando se intentó hacer una combinación, una lucha mixta militar no violenta. Los mixtos, en este caso, consisten en militar-militar. Y entonces desapareció. Pero sigue habiendo lucha no violenta, con redes informales y con redes formales. ¿Vale? Eso allí. Os he dicho que las guerras ocurren allí y aquí. Y aquí también. Aquí también tenemos mucha acción no violenta que está valiendo para obligar a las autoridades a cambiar de rumbo. La flotilla es una lucha no violenta. Es más, la preparación de la flotilla ha seguido, digamos, como el manual canónico. He escrito un libro sobre no violencia y de esto es un poco. El manual canónico de cómo se prepara una acción no violenta. Se han entrenado aquí, han hecho entrenamientos de resistencia no violenta, de unas cosas, han tenido un grupo de apoyo que comprendía una serie de recursos, tanto mediáticos como jurídicos, de abogados, una serie de cosas, han desarrollado la acción con una pretensión de desafío, han llegado a provocar la escenificación de quién hace la violencia, se han dejado de tener, han hecho de manual. Y eso ha generado una energía política, no solo eso. Porque los 5 que salieron con una pancarta en la mitad de la vuelta hicieron lo mismo, recibieron las hostias oportunas. Siempre en las acciones no violentas hay un daño colateral que algunos de los que estamos aquí hemos sufrido, ¿no? Pero consigue unos ciertos réditos políticos, desencadena una energía política donde más eficaz se puede desencadenar. Porque nuestro gobierno no hubiera reaccionado si no hubiera habido caza, ni acuerpamiento. No hubiera reaccionado. Es más, a los gobiernos de Occidente, este folclore que han montado ahora en mitad de la crisis de ansiedad del presidente de Estados Unidos por si le da mañana el Nobel, ¿no? Les ha venido muy bien decir que ya se ha acabado. Para la próxima habrán aprendido. No es bueno en las guerras televisar lo cruel porque la gente se molesta. La próxima no la transmitirán así. No saldrán los niños. Pero la gente que se moviliza hace daño. Y nos conviene hacer daño. Y bien, también allí hay organizaciones de acción no violenta que hacen de todo. Que hacen oposición a que los colonos echen a la gente. Que hacen replantación de lo que les devasta. Que hacen denuncia, que hacen seguimiento, que hacen apoyo. Ellos os vienen con un montón de páginas web de las organizaciones que conseguimos, 12 en total, que hacen este tipo de acciones, porque como nos suelen decir que no vale para nada y que no existe, pues la verdad es que sí existe y sí vale para cosas. Cuando pasado mañana, o dentro de cuando sea, jamás sea vencida militarmente y firmen ese pacto de rendición, no se habrá acabado el conflicto, se habrá planificado, porque la voluntad de persistencia, de perseverancia, de resiliencia de la gente de allí va a hacer que no se acabe el problema. ¿Han vencido a Hamas? No han vencido al pueblo al que han devastado.
¿vale? Y con esto ya se queda a cabo mi intervención y ahora pues nada, lo que queráis. Nos pones el código QR otra vez para... Vamos a ver. En ese código os podéis descargar la presentación que he hecho. ¿Vale? No hay móvil. En la propia presentación hay otra serie de códigos QR, y al final no los he puesto, de algunos artículos, algunos informes donde desgloso el gasto militar, donde planteo cuál podría ser una agenda que no sea de pacifismo desinteractivo, de tenemos el deseo de paz, sino de hacer un pacifismo verdaderamente de lucha para este momento y para este contexto y otra serie de cosas que os podéis bajar y consultar. ¿Vale? Sí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que está súper bien, a pesar de todos esos datos tan densos. Lo explicas muy bien, eres un estupendo comunicador, utilizas un lenguaje sencillo, que yo creo que es algo súper importante y que tenemos una enorme responsabilidad, porque si no la información es muy elitista, con lo cual quien tenemos voz de una u otra manera, creo que tenemos ese compromiso social y ético, ¿no? Es decir, hacer fácil lo que es difícil. Bueno, dicho esto, voy a hacer unos comentarios y luego una pregunta. Bueno, yo he estado en Juliana, he estado en varias guerras, concretamente en Angola y en Mozambique hace muchos años, y voy a decir una cosa en portugués. Es fácil, ¿no? En el año 86 me fui a trabajar de cooperante con la cooperación española y un señor que trabajaba en la casa de unos amigos me dijo: "Oh, menina, haberá sempre a mesma coisa. São os ricos que escriben y son los hijos de los pobres que van". ¿Entienden, no? Era muy joven, lo aprendí y lo viví, tuve que ser evacuada, etc. Esto por un lado. Por otro lado, decir que en los varios países donde he trabajado, que había una cosa que se llaman rusgas, que sería aquí como coger a la gente levas, ¿no? Siempre ha habido resistencia. Arreos lo llaman en América Latina. ¿Cómo? Arreos. Arreos. Se llamaban rusgas, es decir, siempre ha habido movimientos, principalmente de mujeres, que se han enfrentado a que fueran a los barrios de Luanda, de Maputo, a coger a sus hijos. Después, pues estoy muy contenta de que hayas comentado este tema, porque tengo el privilegio, por un lado, de haber vivido en guerras, es decir, desde el privilegio de que me evacuaron, o sea, por favor, que quede claro, pero me evacuaron la embajada, y creo que la vida me ha permitido vivir suficiente para haber estado en el Cairo, donde empezó un poco todo el tema este de la Global Summit, no de las flotillas. Aquí también tengo a mi amiga Pilar, y justamente lo que estabas comentando, hicimos un taller en Madrid y en todos los territorios por lo menos de la delegación española que fuimos al Cairo, de acción no violenta. Súper interesante, ¿no? Y de hecho, pues por ejemplo, Pilar, que me da vergüenza que hable de ella, fue parada en uno de los controles y se enfrentaron de manera no violenta a la represión policial, ¿no? Y desde allí nos fuimos, alguna gente se fue a Túnez, ¿no? Y allí empezó todo este tema, ¿no? Entonces, yo estoy con otros compañeros de la Global y creo que ha sido en el territorio, a nivel internacional, pero vamos a centrarnos en el territorio, en los territorios del Estado español, la acción más potente, ¿no? Con las implicaciones que tiene desde todos los puntos de vista esta situación. Y algo muy importante, ¿no? Nos ha demostrado que sí se puede, que esta historia de que no se puede hacer nada es mentira, lo simbólico, se consiga o no el objetivo, es muy importante,
Y dicho esto, es muy largo, la pregunta era, ¿cuál es tu opinión respecto a el decreto o lo que se aprobara ayer de armas? Gracias. Bueno, yo creo que la he medio adelantado. El decreto, para empezar, es una concesión que ha hecho el PSOE porque se ha visto obligado por la movilización social. Esa es la parte buena. Es decir, podemos conseguir cosas y podemos ser hasta ambiciosos, porque el decreto no es que sea muy ambicioso, pero el decreto tiene trampa. Y la trampa es la que os he dicho, en orden a la colaboración militar de España con Israel, básicamente a los programas de armas donde la industria militar israelí está comprometida con España, además que son de nueva generación y que según los efectos militares necesitamos por encima de todo, porque nos van a caer aquí un montón de misiles, nos van a gastar, eso, ¿no? Pues el decreto dice que no se comprarán salvo que por interés nacional sea necesario, porque no encuentren reciclado. Y lo que he explicado antes es que no es cierto. Para esas armas el reemplazo tardaría mucho tiempo en conseguirse, costaría tiempo tener ese armamento y no tiene el sello de calidad o es demasiado caro que son 1.200 millones de pavos. ¿Vale? Hay ministerios que no tienen ese presupuesto. Entonces, mi impresión es que es cosmético, que si pueden van a decir, pues hemos hecho todo lo que había que hacer. Como cuando en anteriores ocasiones dijeron lo mismo, y sin embargo luego se demostró que las plantas estaban haciendo. Yo creo que hay que seguir luchando. Pero voy a introducir otra cosa más. Para luchar contra la barbarie en las 56 guerras, para luchar contra el genocidio de Israel en Palestina, además hay que luchar contra nuestro propio militarismo. Y hay que luchar aquí. Y hay que luchar de forma comprometida, dando la cara, aportando y haciendo que les pase factura. Tenemos una industria militar potente que además ahora, con este rollo que se han montado de los hubs de defensa y todas esas cosas, pues se va a hacer más potente todavía y hay mucha lucha por hacer. Hay muchas estrategias políticas o muchas acciones estratégicas que realizar. No podemos dejar que el sindicalismo mire para otro lado en la fabricación de armas, pero es un aliado estratégico para nuestra lucha. Se debe incorporar y ya hay posibilidades. Por ejemplo, yo sé que en otros territorios ya se está hablando con otro tipo de sindicalismo en otros territorios del Estado que no es tan amarillo como el que tenemos en Madrid, de planes de conversión de la industria militar. O se está hablando de introducir cláusulas de objeción laboral en los convenios de las empresas de doble uso o de las de investigación o en las propias empresas militares, o se está hablando de que la sociedad civil dé un sello de calidad a las entidades del mercado que no colaboran con el militarismo. Podemos hacer señalamientos, acá diciendo que eso es violencia, pero podemos hacer señalamientos y cancelaciones y scratches y todas esas cosas. Podemos seguir saliendo a la calle a decir que no queremos este gasto militar. Podemos trabajar en otros escenarios, por ejemplo. ¿Habéis visto nuestros callejeros llenos de generales épicos? Eso marca otras cosas. ¿Habéis visto que cuando tenemos un desastre natural, en vez de tener una política pública para desastres bien dotada, lo que hacemos es acudir a la UNE, que es un cuerpo fabricado con una finalidad distinta,
que cuesta una pasta, que se autoriza a la gente que está en los retenes, cuando hay una catástrofe de este tipo, hablar de la UME, no hablan también como periodistas, pero es más, es que la UME tiene una finalidad que no es la que nos dicen. Los militares necesitan esa finalidad, porque cuando hacen una devastación, cuando hacen una de las suyas, necesitan tener unidades operativas que sepan actuar y las tienen que tener entrenadas, amigos. Somos conejillos de indias de esas políticas que no se hacen en nuestro beneficio. Hay muchas luchas que tenemos que hacer. Hay una agenda por completar para pasar de la que teníamos hasta ahora, de mala guerra, amén, a una agenda especificada, politizada, radicalizada, de lucha por la paz que no consista en lo que nos han dicho hasta ahora, el desarme, que es que los estados se ponen de acuerdo en un cierto nivel de preparación de la guerra y de mantener a ralentir las cosas, y eso se rompe cuando uno le da la gana. Nosotros no queremos solamente que los estados tengan una paz fría, queremos que la paz sea capital, es decir, que penetre en todas las instancias de nuestra sociedad. Queremos luchar contra la violencia lectora, que está desde la explotación laboral hasta las relaciones que tenemos con los vecinos. Y construir esa parte nuestra responsabilidad. Yo creo que tenemos reto para construir esa agenda de paz que vaya más allá del desarme y no la guerra. Vale, todo eso está bien, pero es poco. ¿Sí? Muchas gracias por la intervención, por la presentación. Me imagino que al principio se habrá dicho, pero estamos aquí gracias a que el 2 de septiembre un grupo de docentes iniciamos un encierro que mantuvimos durante una semana. Encierro que, por cierto, no fue pactado, fue una acción de desobediencia que salió bien y gracias a aquello hoy contamos con este espacio. Hemos consolidado una relación con el Círculo de Bellas Artes que permite hacer actos como el de hoy. Esto es una demostración de lo que has dicho, que esto vale la pena movilizarse y vale la pena desobedecer. Una información. Este domingo en Madrid, en la jornada llamada de fiesta nacional, va a haber una nueva demostración del militarismo en el desfile que todos los años se hace. Simplemente que estéis atentas y atentos, porque hacia las 12 del mediodía, en algún lugar de Madrid, algo va a suceder, simplemente que sepáis que algo va a ocurrir. Y el encierro, por cierto, sirvió también, influyó, no sé hasta qué punto, pero sí, creo que bastante, en que el gobierno cambiara la hoja de ruta de la proposición de ley a la del decreto de embargo, que aunque sea insuficiente, desde el análisis político puede significar un avance pese a todas las insuficiencias. Y ahora quiero plantearte una pregunta. Si tuvieras que identificar un banco, una institución que simbolice de manera especial, ¿no?, esta relación militar entre el Estado español y el Estado de Israel, ¿qué instituciones, no estoy pensando solamente en instituciones oficiales, sino financieras, empresas, bancos, ¿hay alguna que tú creas que simboliza especialmente esta conexión? Antes, una de las diapositivas de esta que he hecho hablaba de algunas empresas y algunas instituciones, pero me da pie para, la podéis ver ahí, pero me da pie para decir otra cosa. Además de la financiación con esos créditos a interés cero que le da el Ministerio de Industria al militarismo y con esas cosas, la industria militar goza de muy buena salud porque goza de muy buena financiación. La industria militar española es un oligopolio, ¿vale? Muy poquitas empresas tienen mucho poder, en concreto 5, exportan mucho, en concreto este año pasado hablan de 14.000 millones de euros, ¿vale? Y las financian muchos bancos, BBVA, Santander, la Caixa, Sabadell,
podríamos hacer una gran retahíla. Y luego existen otra serie de consorcios entre bancos de fuera y bancos de aquí que construyen digamos, una cadena de posibilidades para que las armas que nosotros exportamos las puedan comprar por países que no tienen dinero, pero las compran también al crédito. Y el crédito, esto lo descubrió un estratega de Estados Unidos, es un arma muy poderosa para imponer políticas a los estados. Si me quieren, hacen lo que yo quiero. Bueno, además de que se empobrecen los pueblos. Casi todos estos créditos militares son créditos, digamos, ilegítimos, es decir, los contraen unos pocos para sus intereses y en contra de los intereses del pueblo. Esa es la definición de deuda ilegítima. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. No sé si estoy muy desactualizado o quizás fuera de contexto, pero me gustaría que explicaras si se puede el caso de Costa Rica y Panamá. Que entiendo son países que optaron por no tener ejército. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay una serie de países que no son los únicos, Islandia no tiene ejército, lo que pasa es que tiene a la OTAN que le defiende con todo como si lo tuviera, ¿vale? Hay países que han optado por no tener ejército, pero eso, vamos a ver, eso no ha evitado que en esos países también haya un grado de militarización. Lo que pasa es que no la ejercen los ejércitos, la ejercen las fuerzas policiales que tienen, ¿vale? Pero no tienen ejércitos. Una de las utopías o de las esperanzas que tenía el antimilitarismo, la Internacional de Resistentes a la Guerra y las internacionales que se crearon siglo XIX y siglo XX para acabar con la lacra de las guerras, era mirar a que la gente se negara a participar de ellas y a obligar a que los países, uno, renunciaran a tener la guerra como uno de sus instrumentos de acción política. Esto, por ejemplo, se reconoció en la Constitución de la República Española, venía que España no haría la guerra. Y otro, se aspiraba a que desaparecieran los ejércitos. Yo creo que el militarismo no es solamente... Bueno, escribí un libro de esto, así que me hago eco de nuevo. No es solamente que el ejército se desborda, ¿vale? Que es una opción que algunos autores han dicho que cuando el ejército se desborda y lo militar va más allá del ámbito, digamos, estrictamente militar, pues entonces hay militarismo. Yo creo que es una estructura social, ideológica, política, una logística, una infraestructura que aborda planos que tienen que ver con lo económico, con lo ecológico, con lo social, con la regulación de los conflictos, con todas las cosas, ¿no? Y el hecho de no tener ejércitos estaría bien, pero si no convertimos la paz en algo más capilar, en algo estructural, si no desterramos de alguna manera, por lo menos la reducimos a su mínima expresión, la violencia estructural, la violencia cultural, que son otras violencias que normalmente no se ven ni se reconocen, pero están, como decía Luther King, son el problema del problema, ¿verdad? Están en la base de todo. Si no luchamos contra todo eso, tendremos militarismo, porque el militarismo no es más que eso, la organización de esas dos grandes ideas rectoras por unos medios, que son los militares, hay otros medios de organizar, que son los financieros, los económicos y tal, que son las ideas de dominación y violencia. Entonces, mi aplicación es ir más allá de no tener ejército. Es poder construir una defensa de la seguridad humana, es decir, de aquello que da a la humanidad y al planeta seguridad, un planeta ecodependiente e interdependiente, y construir eso con metodologías alternativas, que casualidad no hay que inventar, no es algo que habrá que hacer cuando
vamos a ver con esto. Es que todo esto que estoy diciendo ya existe. Dada la puñetera casualidad de que ya hay defensa no violenta en nuestra sociedad en tantos campos: ecología, feminismo, comunidades campesinas, en todo. No nos tenemos que inventar la rueda, tenemos que coordinar para que gire en la dirección oportuna y consigamos el cambio de rumbo con las alianzas estratégicas que se necesiten, con esos movimientos que quieren emancipaciones en tantos campos, y que podamos desterrar que la manera de dar seguridad a la humanidad sea que uno pise el cuello de otro. ¿Vale? Sí. Sí, yo quería trasladar que yo personalmente me siento muy decepcionada por lo que se aprobó ayer. Son 2 años saliendo a la calle, 2 años luchando por algo que no se acaba ni se va a acabar. Hoy es Palestina, mañana va a ser cualquier otro lugar. Creo que lo ha descrito perfectamente antes. Si vamos a seguir comprando, vendiendo armas, el tránsito continúa. ¿Qué de bueno tiene ese Fíjate, tiene de bueno una cosa. Antes no estaba eso, ahora está. Tenemos algo. Pero sobre todo, en cómo tenemos algo. Tenemos algo porque se ha movilizado la gente. Y eso nos da una pauta. La movilización nos puede hacer ser más ambiciosos. Si cedemos, si el mensaje que se va a construir en los medios de comunicación al uso, el que donde sacaba chavales, a ver si está muy bien, me quito el sombrero, que me lo saco de casa, que ya he sacado todo, pues entonces no hemos conseguido gran cosa y no podemos obedecer. Si no, lo que nos queda es el arma básica de la no violencia, la resiliencia, seguir pico y pala. ¿Cuántos años llevamos para conseguir desterrar el patriarcado? Más de 12, y más de 2 siglos, y más de 10, más de 20. ¿Y hemos conseguido desterrarlo? No de todo, pero se van haciendo cosas. Y eso es lo que importa, la persistencia, la perseverancia, la coordinación, la lucha, el acuerpamiento. Eso es lo que consigo. Cuando yo era más joven que ahora, que soy joven, pero también se la pasa. Íbamos a cualquier sitio, bueno, no teníamos esta asistencia masiva ni de casualidad. Y venían 3 o 4 y les decían, yo es que voy a ser objetivo. Porque aspiro a que se acabe la mili. Y se cagaban de la risa. Esto era una locura. Ah, serás testigo de Jehová. Es una ordeña. Bueno, una ordeña. No soy. Pues entonces serías homosexual. Bueno, no soy homosexual. No llamaba. Pues tampoco. Y pues entonces ya había que explicar. No, que yo pienso que podemos conseguir esto. Y nuestra aspiración de acabar con la mili nos llevó muchos años. En mano, nos llevó gente en la cárcel. Mucha. Pero muy bien. Ahora apostamos a un poquito más de tiempo, 100 generaciones, quién sabe, a acabar con el militarismo, a acabar con las guerras, que es una lacra. Si antes no acaban con el planeta, claro. A mí me gustaría invitarle a formar parte de la constitución de la tierra y de la federación de la tierra que va a haber en un observatorio en la India en el próximo año. La información la tiene el maestro Emilio y ya se la pasará. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por la invitación. En lo que pueda aportar, pues nada. Buenas, yo tenía un par de preguntas. La primera es, cuando has hablado sobre la necesidad de buscar información y hacer ese trabajo de registro, ¿has subido o has hecho algún artículo donde expliques cómo consigues los datos e información sobre el gasto militar oculto? He hecho hasta fracasados talleres para explicar cómo se hace eso y ver si alguien más se pone a trabajar en esta línea. Lo que pasa es que yo veo a casi todos caras de ser de letras, y los de letras cuando no saben el número les cojo, eso es lo otro. Pero sí, hay artículos sobre eso, hay material y yo me ofrezco a enseñar a quien haga falta, aunque me tenga que ir hasta la India a decir, pues esto se mira así, se mira en esta fuente, más o menos
ya hay mucho trabajo avanzado, es decir, está muy desglosado y estaría bien que hubiera más ojos para mirar, más cabezas para pensar y para hacer análisis, y un análisis más colectivo, más común. ¿Vale? Maestro, hay unos Yo no soy temas- maestro. Sí, no, para que sí, para que sí. Que todo lo que estáis aquí podéis dar observadores externos. Cuanto más mejor. Hombre, Claro. Vale, y tenía otra duda. Tenía otra duda sobre, a nivel ya más internacional, si la aparición de otros bloques políticos como BRICS, etcétera, va a tener una influencia positiva o negativa en el militarismo. pues depende del enfoque de la política que realicen. Si son políticas militaristas, va a tener el mismo enfoque que ha tenido toda la vida. Si van por otro lado, pues a lo mejor ganamos algo. Esto también es un reto para la gente que pensamos que el mundo puede ser de otra manera. ¿Vale? El ayudar a construir esas agendas. Hacemos esta última pregunta porque tenemos la sala solo hasta las 8:30, ¿vale? Sí, lo que has hablado en la exposición sobre la relación España-Israel por medio del llamado complejo militar internacional, el interés económico, es impresionante, pero no habría que valorar también el aspecto de la relación del interés entre los estados. Me refiero que el aspecto geopolítico, me refiero, por ejemplo, ahora los rusos tienen unas bases en Siria. Han sido capaces de tratar hasta con el diablo, o sea, con sus enemigos, el gobierno islamista, para mantenerla. Israel es ahí, no es eso multiplicado por 1000, es una superbase de Occidente, ahí es un fortaleza anclado en tierra. ¿Hasta qué punto está Occidente, es capaz de Occidente de mantener ahí al Estado israelí? El Occidente, me refiero el bloque occidental, la Unión Europea, la OTAN y el Estado español. Pues yo creo que claramente tiene mucho interés en mantener a Israel ahí. Israel es un ambiente importante en la geopolítica de Estados Unidos, su misión hegemónica y de todos nosotros detrás. Porque soberanía en temas de defensa no tenemos. ¿Vale? Nosotros estamos a la orden. Bueno, España iba a ser militar de Estados Unidos. Entonces, tiene mucho interés España, al margen de la relación comercial, que como habéis visto, una de las más importantes que tiene España, tiene un interés geopolítico y un interés militar. Forman a nuestras tropas. Nos dotan de una tecnología que necesitamos. Nos ayudan en la contrainteligencia, contra todos los enemigos esos teóricos que existen. ¿Vale? Y para Occidente, desde luego, Israel es una pieza clave. Ten en cuenta que por ahí hay la confluencia de distintas rutas, una energética, otra comercial, ¿vale? Y ten en cuenta que una de los intereses mayores de Estados Unidos es fragmentar a todo aquel que se le puede poner de frente. Entonces, todos los países árabes con sus distintas historia, cuanto más los fragmenten y los compliquen, mejor. Israel hizo los acuerdos de Abraham con algunos países de la zona, ¿no? Con los cuales mantiene una relación privilegiada, también con Marruecos, y hay un entramado de intereses que todos ellos son una libre que si ves al final vas tirando el cabo, lo que sale es intereses imperialistas de Estados Unidos. Y luego es un campo de experimentación. La política de la neoderecha, en sus aspectos más crudos, se está experimentando en distintos sitios. No es Israel. Nos va a venir lo que hay ahí. ¿Vale? Esa visión posfascista, o como la queréis llamar, que se está implantando allí, ¿no? Es un recetario que lo están poniendo en práctica. A ver hasta dónde llega. Allí tiene comido el coco mucha gente. Si te sale bien,
Bueno, pues le damos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por venir. Muchísimas gracias a Emilio y al grupo por coordinarlo, que han sido semanas y semanas de trabajo. Muchas gracias. Y luego algunos anuncios de Marea Palestina, y recordaros que están disponibles